última hora le informamos, tenemos noticias desde el Poder Legislativo. Ya fue aprobada la reforma a la Constitución, por lo cual la Sedena o las Fuerzas Armadas de nuestro país extienden la posibilidad o su permanencia militar en la seguridad pública hasta el 2028. Fueron 335 votos a favor y 152 en contra, además de una abstención. Y quien estuvo ahí siguiendo, bueno, todo el proceso y todas las ponencias de los diputados fue Fernando Damián, que nos tiene toda la información, como siempre, desde la Cámara Baja. Fer, ¿cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes, te saludo con gusto, al igual que tu audiencia. Efectivamente, hace unos momentos, con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y turnó el proyecto al Senado de la República para su eventual ratificación, aunque el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales consideraba diferir hasta 2029 la presencia del Ejército en las calles. Durante la discusión en lo particular, se admitió este día una modificación para cortar un año dicho plazo. Hay que señalar, Magda, que los grupos parlamentarios de Morena, PRI, Partido Verde y PT votaron a favor del proyecto, aunque los priistas José Francisco Yule y Sue Ellen Bernal, así como la morenista Inés Parra, pues discreparon de sus respectivas bancadas y votaron en contra del proyecto. Así las cosas, pues después de una discusión de poco más de 8 horas, queda aprobada esta reforma al artículo 5º transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional. Y bueno, pues ahora, como lo mencionábamos, pasa al pleno al pleno del Senado, donde deberá alcanzar también 2/3 partes de la votación, mayoría calificada, y posteriormente ser avalada por al menos la mitad de los 32 congresos locales. Magda. La iniciativa fue la que postuló la bancada del PRI, una de las diputadas del PRI, Fer. Efectivamente, Yolanda de la Torre presentó pues el pasado 2 de septiembre la iniciativa correspondiente. Durante su análisis sufrió algunas modificaciones y el día de hoy pues es finalmente aprobada por el Pleno, como decíamos, con los votos de Morena, Partido Verde, PT y por supuesto la abrumadora mayoría del PRI. La modificación de la extensión, que en principio era hasta el 2029 y que se acortó al 2028, ¿tenemos otros datos de modificación de la iniciativa original, Fernando? Fíjate que en este caso fue un tema inusual, por llamarlo de algún modo, Magda, porque la iniciativa de Yolanda de la Torre preveía precisamente una duración total de 9 años del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública para terminar en 2028. Sin embargo, el día de ayer en comisiones se amplió un año más hasta 2029 y el día de hoy pues se corrige nuevamente este tema para dejarlo en 9 años, es decir, concluir en 2028. Escuchábamos ayer en el Congreso algunas de las ponencias de los diputados, tanto a favor como en contra, y una de las dudas más grandes que se tenían y que estuvimos viendo también por parte de la ciudadanía, Fernando, es que una vez que los militares permanezcan en las calles, si se va a tener la posibilidad por parte de los estados y los municipios de tener presupuesto para seguir, digamos, fortaleciendo las policías locales. ¿Se habló de esto? Sí, incluso déjame comentarte que el grupo parlamentario del PRI, por conducto de Yolanda de la Torre, su intervención de este día en tribuna, aseguró que ya existe el compromiso de la mayoría parlamentaria de Morena para asignar desde el próximo año en el presupuesto de ingresos de la Federación, pues una partida para el fortalecimiento de las policías civiles en los estados y municipios, pues pensando en este régimen de transición que en 2029 pues debería ya tener
policías preparadas y profesionales en cada una de las 32 entidades federativas. Ahora, por último, Fer, en términos políticos sabemos que este tema pues provocó una ruptura, por lo menos parcial, de la alianza del PRI, del PAN y del PRD. ¿Cuál fue la reacción de los otros dos partidos que no postularon y que no estaban de acuerdo en principio con esta cambio en la Constitución? Te platico rápidamente, los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRD aquí en la Cámara de Diputados, Jorge Romero y Luis Castro, previo al comienzo de la sesión ordinaria de hoy, hicieron lo que llamaron el último llamado al PRI para rectificar su posición, rechazar esta reforma y pues mantener a salvo la coalición Va por México. No fueron especialmente firmes en este llamado, pero quien sí respondió y dio una disyuntiva realmente fuerte fue Rubén Moreira, el coordinador del PRI, quien les dijo a sus todavía aliados PAN y PRD que esta reforma pues era un voto a favor de México y debían decidir entre el ejército o el narcotráfico. Bien, pues ahí está y por lo pronto pues estaremos viendo efectivamente toda esta reacción política al respecto y también pues que se turne la iniciativa ya aprobada a la Cámara de Senadores para su ratificación. Fernando, como siempre, te agradezco muchísimo, nos des a conocer todo lo que sucede ahí en la Cámara Baja. Siempre un placer saludarte, Magda. Muy buenas tardes. Igualmente.